Mateo capítulo 6, versículo 1. La reflexión de esta noche se llama el sentido de la oración. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, implantados para ser visto de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es palabra del Señor. El discernimiento de espíritu del cual nosotros queremos enseñar en este taller, que consiste en saber descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas para cada hecho concreto. Este discernimiento de espíritu se apoya sobre dos pilares. El día de ayer hemos hablado del primero, que es la palabra de Dios o las sagradas escrituras. Y el segundo pilar sobre el que se apoya este discernimiento, este tipo de discernimiento, es la oración. Tanto las sagradas escrituras como la oración son los dos grandes puntos de apoyo que tú y yo tenemos para discernir, para descubrir cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios o las sagradas escrituras nos van a ayudar a nosotros a entender la forma, la manera que tiene Dios de comunicarse. ¿Qué significa esto? Yo, por mi carácter, por mi idiosincrasia, por mi propia formación, tengo una manera particular de comunicarme que es totalmente distinta a la tuya. ¿Me entiendes esta idea? Entonces, las escrituras nos van a enseñar la forma, la manera como Dios habla, las palabras que Dios utiliza, la forma como Él se comunica, su expresión. ¿Claros hasta aquí? Porque esto nos es necesario para poder reconocer cuando es Dios quien nos está hablando, para poder reconocer cuando es el Señor quien se dirige a nosotros, y no sea nuestra imaginación, o no sea el mundo, o no sea el demonio, como lo hemos enseñado también el día de ayer. El demonio, cuando tienta al Señor, utiliza, según Mateo y según Lucas en el capítulo 4, en las tentaciones del desierto, utiliza la misma palabra de Dios. Entonces siempre es importante entender cómo Dios habla. Dios no adula, el diablo sí. Cada vez que Dios habla, habla para corregir. Siempre habla para corregir, para mover a corrección, para mover y encaminarnos. Siempre Dios habla de esa manera. El diablo lo que nos quiere es estancados. El Señor siempre es un anda adelante. El Señor siempre es un pasemos a la otra orilla.
con el Señor siempre se está en un dinamismo. El diablo busca tenernos en un estancamiento. Por eso es importante conocer las Escrituras. Las Escrituras te van a ayudar a que tu oído espiritual reconozca la forma como Dios se comunica. Reconozca. ¿Se acuerdan ustedes el discernimiento que ejecuta Elías? No está en el terremoto, no está en la violencia del viento, no está en tal cuestión, en la suave brisa. ¿Por qué discierne? Porque de pronto Dios es poderoso, Dios es glorioso. ¿Puede estar en el terremoto o no? En la violencia ¿cómo se llama? De la sacudida de la tierra puede estar y el Señor es poderoso. El discernimiento, la suave brisa. Ese es el discernimiento que tú y yo tenemos que tener. ¿Cuándo es Dios quien nos está hablando? ¿Cuándo es el Señor que se acerca a nuestra alma para comunicarnos palabra de vida eterna? Amén. El segundo punto de apoyo para nosotros va a ser la oración. Hoy día lo voy a explicar, no voy a entrar mucho en detalle esto, pero para nosotros, este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Mateo capítulo 6, del versículo del 1 a los siguientes, este pasaje es conocido como el Sermón de la Montaña. Todos lo conocen así, ¿cierto? El Sermón de la Montaña va del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Ahora escúchame lo siguiente. Mateo nos va a mostrar algo de Jesús. A Mateo no le importa revelarnos a un Jesús haciendo milagros como sí le va a importar a Marcos. A Mateo no le importa mostrarnos a un Jesús muy orante como sí nos lo va a mostrar Lucas. A Mateo no le importa mostrar a Jesús como lo va a mostrar Juan. A Mateo le interesa algo bien específico, el mensaje del Señor, las enseñanzas del Señor. Por eso en el Evangelio de Mateo tú vas a encontrar 5 grandes discursos. El primero es el discurso evangélico, o conocido como el Sermón de la Montaña, el discurso apostólico, el discurso parabólico, el discurso eclesiástico y el discurso escatológico. Son 5 grandes discursos que vamos a encontrar nosotros en el Evangelio de Mateo. Pero para nosotros es el primer discurso, el discurso evangélico conocido como el Sermón de la Montaña. ¿De qué trata ese discurso? Te explico para que lo entiendas. Solo estos 2 primeros capítulos nos definen en cómo se debe comportar un cristiano. Ese discurso evangélico, el Señor nos presenta ese programa catequético, ese programa de vida, cómo debe vivir de forma práctica un cristiano. Es decir, si tú quieres ver si eres cristiano, te pediría que te centres en ese discurso nada más. Si quieres ver cómo vives como cristiano, fíjate en ese discurso, solamente. Ese es el objetivo de este discurso. Amén. Entonces, entendiendo esto, porque nos va a servir como punto de apoyo para entender lo que vamos a leer. Si en este discurso lo que el Señor está enseñando es cómo debemos vivir como cristiano, el pasaje que acabamos de leer nos presenta lo que es la limosna, la oración y el ayuno. O sea, lo que nos dice, todo cristiano debe practicar la limosna, todo cristiano debe practicar la oración, todo cristiano debe practicar el ayuno. Estos 3 ejercicios espirituales se nos presentan con esta intención, que por su práctica nosotros nos hacemos santos. El Señor dice, ahora yo quisiera que tú observes tu Biblia y de los 3, la limosna, la oración y el ayuno, ¿a cuál el Señor le está dedicando mayor discurso? A la oración. Ahora yo quisiera que te des cuenta que no es por gusto, que entre la limosna, la oración y el ayuno, la oración no solo está en el centro de este discurso, sino es al que se le dedica más contenido. ¿Qué crees que significa eso? ¿Qué crees que está diciéndonos el Señor? Este discurso nos está diciendo muchísimo. Al tener la oración no solo en el centro, sino al dedicarle más palabras, más explicación, con esto el Señor nos muestra lo siguiente, que la oración tiene que ser el centro de la vida del cristiano. Un cristiano que está en comunidad, un cristiano que está en un grupo de oración, cofradía, grupo parroquial, lo que tú quieras, y no ora, no tiene vida espiritual, no la tiene. Por eso, ¿cómo darnos cuenta que un cristiano, alguien de los que estamos acá,
en verdad tiene vida en el espíritu cuando ora. La oración es el signo sensible que a ti y a mí nos tiene que llevar a entender que tenemos vida espiritual. Y aquí te voy a explicar lo siguiente. Una pareja de esposos que no se ama, una pareja de esposos que ya no fluye, que ya no hay un cariño. ¿Cómo se nota? Duermen de espaldas, duermen separados, incluso en distintos cuartos, no se tocan, no se besan, no hay un gesto de cariño. Sin embargo, celebran bodas de plata y bodas de oro. Qué terrible es eso. Y aquí viene la cuestión. Lo mismo, tú puedes estar en la iglesia de espalda a Dios. Tú puedes estar en la iglesia en un grupo de oración de espaldas al Señor. No le dedicas ni una palabra, no le dedicas un tiempo de tu vida, no le lanzas un piropo, no te dejas amar, no lo amas, no tienes detalles con el Señor. ¿Qué significa? No hay vida espiritual. Ahora, quizás en este momento a alguno le está picando el cuerpo y siente ganas de irse corriendo, porque lo que estoy diciendo puede incomodar, pero es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Ahí en donde hay una persona orante, hay vida espiritual. Ahora fíjate, el Señor nos muestra que la oración es el centro de la vida del cristiano. ¿Y por qué es el centro de la vida del cristiano? Por lo siguiente, porque la oración hace que Dios se vuelva el centro de tu vida. Cuando uno tiene a Dios en la periferia de su vida, entonces uno solamente se acerca al Señor para pedirle cosas. Cuando Dios no es el centro de tu vida, entonces tú solamente te acercas al Señor movido por la necesidad, movido por el interés, movido por la urgencia. En cambio, la oración hace que Dios se vuelva el centro de tu vida. Lo que más te interesa sea agradarle, lo que más te interesa sea glorificarle, lo que más te interesa es cómo estás con Él. Y en un segundo plano queda tu vida misma. Amén. Entonces, si la oración hace que Dios se vuelva el centro de mi vida, ¿qué pasa cuando no oro? Dios está a un lado. Entonces, el Señor quiere mostrarnos en este texto la importancia de la oración. Entonces, el Señor quiere mostrarnos que para nuestra vida espiritual lo central es orar. Decía el día de ayer que podemos nosotros vivir en comunión con Dios y andar sin comunicación con Dios. Y lo terrible es andar sin comunicación con Dios. Amén. Hay 4 cosas que el cristiano debe tener en cuenta. Primero, lo que tienes que tener en cuenta para progresar en la vida espiritual es creer. Todo cristiano, para hacer progreso en la vida sobrenatural, tiene que creer. Cada situación adversa de nuestra vida es una invitación a confiar. Cada acontecimiento de nuestra vida es una invitación a tener fe, a enfrentarlo por fe. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 7, camino por fe sin ver todavía. Entonces lo primero que todo cristiano necesita es creer. Amén. Lo segundo que todo cristiano necesita para crecer en la vida espiritual, para madurar en la vida espiritual, es saber o conocer. Es conocimiento. Porque nuestra fe emocional no nos va a permitir avanzar. ¿O tú quieres ser cristiano simplemente 10 años, 15 años? Un cristiano que no aumenta su conocimiento de la gracia, de la vida de la Trinidad, un cristiano que no aumenta su conocimiento de Dios, termina estancándose. ¿Quiénes tienen más probabilidades en la vida en salir adelante? Una persona que ha estudiado una carrera, que tiene una licenciatura, que tiene una maestría, que tiene un doctorado, o una persona que no ha estudiado nada. La primera, ¿cierto? Quizás nuestra realidad sea distinta y sea duro decirlo, pero hermano mío, en la fe es igual. ¿Quién tiene más probabilidad de enfrentar las tribulaciones? Más probabilidad de tener una vida en el espíritu mejor. ¿El que sabe algo básico o el que tiene un conocimiento más pleno sobre Dios y sobre lo que Dios quiere? Por eso la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y al que tú has enviado, el Cristo. El Señor quiere que le conozcamos, que sepamos más de Él, que nos adentremos en el misterio de la Trinidad, que conozcamos más de nuestra fe. Amén. Lo tercero que todo cristiano necesita en su vida espiritual para progresar es luchar. Luchar para permanecer firme.
Como dice la palabra de Dios en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se hacen violencia lo arrebatan. Amén. Y lo cuarto y último, todo cristiano para hacer progreso en su vida espiritual necesita orar. Orar para vivir no solo en comunión, sino vivir comunicado con Dios. He aquí la trascendencia de aprender a orar. Vamos a definir qué es la oración. Hay un padre, el padre Artola. Este padrecito es bien santito, para más allá arriba que aquí en la tierra. Y bueno, pues un día fue a la universidad a hablar sobre la oración y la palabra interior cuando Dios te habla. Y en toda una clase de más de unos 400 teólogos, todos estaban perdidos. El padre hablaba y de pronto hablaba cosas que eran tan básicas, tan esenciales y tan sencillas para alguien que ora, que de pronto la gente no entendía. Y le hacían preguntas totalmente fuera de lugar. Y lo único que eso evidenciaba es la pobreza espiritual de muchos que el día de mañana van a ser teólogos. Y entre teólogos hablo de sacerdotes, hablo de religiosos y hablo como yo, laicos. La pobreza espiritual. Y hay un teólogo, von Balthasar, que dice lo siguiente, que la teología se hace de rodillas. El mejor teólogo es el que ora. No solamente es conocimiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque tenemos en nuestra iglesia problemas para orar. Lo primero que el diablo va a atacar, lo primero que el diablo va a tratar de apagar en ti es tu vida orante. Las tribulaciones que yo he tenido, los distintos guerras espirituales que he tenido que enfrentar, los ataques que he tenido que padecer, lo primero que el diablo ha querido hacer es cortar eso, mi oración. Entonces lo primero que el enemigo quiere es eso, porque si el diablo corta tu capacidad orante, está cortando tu comunicación con Dios. Es como que de pronto tú eres un soldado que estás en una trinchera y te está atacando el enemigo y necesitas comunicarte con la base para pedir refuerzos. Si te cortan las comunicaciones, ¿qué pasa? ¿Me entiendes el ejemplo? Es lo mismo con la oración. El diablo te la corta. ¿Cómo viene el auxilio? ¿Cómo viene la gracia? ¿Cómo viene el tiempo del socorro? ¿Cómo viene el consuelo sobrenatural de Dios? ¿Cómo viene la palabra para decirte qué hacer o qué no hacer? Por eso es importante. Vamos a definir entonces la oración para entenderla. La definición de oración es una actividad espiritual. Es una actividad espiritual que consiste en ir al encuentro con Dios con el fin de expresarle mis pensamientos, sentimientos, darle mi alabanza y adoración y para oírle y dejarme guiar por él. Entonces pasamos a desarrollar esta definición en 4 momentos. Lo primero que estamos diciendo de la oración, ¿qué es la oración? Una actividad espiritual. Con esto nos estamos refiriendo a que orar es un ir de afuera hacia adentro. ¿Qué significa esto, hermano? Nosotros como personas tenemos una constitución tripartita. Somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Amén. Fíjate lo siguiente, normalmente, comúnmente estamos más preocupados por la parte exterior, la parte física, los gustos, los placeres, lo sensitivo, ¿o no? Poco nos preocupa la parte emocional, la parte afectiva. Y casi nada nos preocupa la parte espiritual. El hombre de fe se construye no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El hombre de fe tiene un énfasis mayor en su vida espiritual, porque esa vida espiritual sana va a permitir tenerle una mente sana. Esa mente sana le va a poder permitir vivir en una sanidad física. Y no solamente hablo por sanidad física, la parte de salud, sino hablo de obras correctas delante de los ojos de Dios. Entonces el enfoque mayor tiene que estar en el espíritu. Normalmente los padres, ¿qué se preocupan más? En darle ropa, en darle comida, en darle vestido a los hijos. Se preocupan por ahí muy poco en la parte emocional y casi nada en la parte espiritual. Y lo primero que tú tienes que hacer con tu hijo es enseñarle a orar.
antes de pedir un juguete. Lo primero que tienes que enseñarle a tu hijo es entrar en comunión con Dios. Y acá te voy a decir algo un poco para que te anime. En Israel había un hombre que se llamaba Obededón. Obededón era un campesino tranquilo que vivía en su casa como los demás, pero un día, como el rey David no quiso llevarse el arca de la alianza a Jerusalén, entonces dijo: me llevo el arca a mi casa. ¿Y sabes qué pasó cuando Obededón se llevó el arca a su casa? Prosperó su tierra, su ganado, sus mujeres, su mujer, las mujeres de sus hijos. Comenzaron a tener a chorro de hijos. ¿Y qué significa eso? La presencia de Dios. El problema es que nosotros lo vemos, pucha, pero es que voy a tener que orar y voy a tener que hacer eso porque tu mente está atrapada en un esquema mundano, en un esquema del mundo. Por eso dice las Escrituras que el Espíritu Santo transforma nuestra mente y la hace como la de Cristo. ¿Qué le importaba a Cristo? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero sin embargo Cristo tenía que pagar impuestos. Sin embargo Cristo de pronto tenía que comer. Cristo tenía que vivir como todos. Sin embargo toda su vida era una consagración al Padre. Ese es el ejemplo que tenemos que imitar y por donde tenemos que ir. Entonces, qué importante es que entendamos esto. Tenemos que, para orar, ir de afuera hacia adentro. En primer lugar, este ir de afuera hacia adentro significa entrar en contacto con nuestro interior y ver cómo somos. El psicoanálisis, cuando tú te vas a alguna terapia y te haces algún psicoanálisis, el psicoanálisis te ayuda a entenderte interiormente. Y lo que hace Dios es igual a un psicoanálisis. Freud, por gusto ahí. Jesucristo. Por ejemplo, un gran padre espiritual, motivador del psicoanálisis espiritual, es San Ignacio de Loyola. Aquella persona que se quiera juntar con un jesuita y pedirle hacer los ejercicios de San Ignacio de Loyola, va a ver que son un psicoanálisis. Te enseña San Ignacio a través de ejercicios espirituales delante del Señor, a la luz de la oración, a discernir por qué sientes esto. ¿Qué te motiva a decir aquello? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de tu corazón? Te enseña a descubrirte delante de Dios. Por eso la oración es un ensimismarse, un meterse por dentro, como dirían algunos psicólogos, un insight, un meterte dentro de ti. Esto significa que para orar tenemos que abstraernos de todos y de todo, lo que implica separar un tiempo. Entonces yo no voy a orar pues en el carro, que si bien puedo orar ahí, puedo rezar mi rosario, puedo tener un coloquio con el Señor, pero hermano, es igual que imagínate tú que estás casado, y voy a poner esta analogía que pone el Señor en las Escrituras. Dios siempre se presenta como el esposo y a nosotros la iglesia nos presenta como la esposa. Los esposos delante de los demás se pueden transmitir cariño, agarrarse la mano, una caricia, un gesto de amor, un besito por aquí, un besito por allá, pero si quieren intimar, ¿lo hacen delante de todos? Por eso dice las Escrituras: entra a tu habitación, tras de ti cierras la puerta y tu Padre que está ahí en lo secreto te recompensará. Entonces yo tengo que separar un instante, una hora, el tiempo que fuera de mi vida para dedicarme a orar. De preferencia que sea siempre la misma hora para que generes hábito. Pero no se trata de que oro salpicadito aquí, salpicadito allá, en otro momento oro. No, separa un momento de tu día para estar con Dios. Separa un tiempo de tu vida para estar con tu Señor, para que tu alma se recree en tu Creador. Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: oren constantemente. En ese texto San Pablo nos invita a orar de continuo, a orar en cada momento, a cada instante de nuestra vida, separarnos de todos, separarnos de todo para orar. Amén. Es más, hermanos, si alguien en ese momento está a tu lado y te toca orar, déjalo ahí, ándate a orar. ¿Quién es más importante? No seas como Marta. Orar es una actividad espiritual que tiene que mover a todo el hombre, pero no desde afuera, sino desde adentro. Mi cuerpo y mi mente se tiene que disponer a que mi espíritu ore, a que mi interior entre en comunión con Dios. Esto te lo digo porque hay distintos tipos de oración. Se habla de la oración de contemplación, que es la oración más profunda, más plena. Entonces, cuando oramos, nuestro espíritu, escucha bien, cuando tú y yo salimos a orar, nuestro espíritu se abraza.
nuestro espíritu se estrecha a su Señor, nuestro espíritu se une a Él, se acoge a Él. Es un estar en el silencio del alma con el Dios que nos ha dado la existencia. Es un estar con el Señor. Por eso es una actividad espiritual. Y como actividad espiritual no es sensible. Lo sensitivo está en lo corpóreo, en lo físico. Entonces no procuremos nosotros tratar de sentir. Porque hay muchas personas cuando están iniciando su vida espiritual, a lo mejor el Señor consiente darle esa alma para animarla a seguir progresando, le da consuelos. Cuando la vida espiritual el Señor quiere que sea más madura, no hay esto, hermanito. Y es más fecunda la vida espiritual. Mientras más árida es la vida espiritual, es más fecunda, es más sensible. El Señor siempre lleva por el desierto. ¿Dónde encuentra Moisés su vocación? ¿Dónde le quiso hablar el Señor al pueblo hebreo? Elías, ¿por dónde fue para el encuentro con su Dios antes de ser subido? ¿Qué pasó con el Señor ante su ministerio público? Y dice las Escrituras que el Señor siempre buscaba los lugares solitarios. Y no dice el profeta, le llevaré al desierto, a hablarle al corazón, a lo más íntimo de su ser. Y bueno, el Señor dice que no deja que Él le comparte su secreto a sus profetas. Y todos nosotros, por el derramamiento del Espíritu Santo, todos nosotros tenemos un llamado profético, un ministerio profético que desarrollar, algunos de una manera, algunos de otra manera. Entonces la oración es una actividad espiritual, amén, que consiste en ir al encuentro con Dios. Consiste en ir al encuentro con Dios. Toda persona que ha de orar tiene que tener esto en su conciencia, tiene que tener esto claro. Voy a encontrarme con Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Amo al que me ama y me dejaré encontrar por el que me busca. Orar implica un movimiento ascendente, es decir, el alma busca elevarse al encuentro de su Creador, pero también implica un movimiento descendente. El Creador desciende sobre el alma. Dios nos sostiene. Cuando uno entra en contemplación, uno siente que el alma está siendo sostenida por Dios. Hermano, en ese momento tú te sientes como que Dios te ha introducido en él. Pero orar viene algo a ser más o menos así como presentarse a la puerta de alguien y esperar que esa persona nos abra la puerta y nos haga entrar. Cuando uno lee Las Moradas o Castillo Interior de Teresa, cuando uno lee Las Moradas, ella dice que Dios se encuentra en la 7ª morada y que el ejercicio en la vida espiritual del hombre es tratar de llegar por lo menos a la 4ª morada, porque ahí para adelante es Dios quien te va introduciendo. Entonces yo hago el esfuerzo de ir al Santísimo, yo hago el esfuerzo de ponerme de rodillas, yo hago el esfuerzo de tratar de concentrarme, yo hago el esfuerzo de dedicarle palabras, pero es Dios que me sale al encuentro y hace que comience a fluir más la oración y que sea más fecunda y que sea más profunda, y ese es un don, esa es la visitación divina. Esto implica entonces, hermano mío, que la oración sobre todo tienes que verla así como el encuentro de dos personas que se aman. ¿Para qué vamos al encuentro con Dios? Es decir, ok, ya tengo yo lo primero de la oración, actividad espiritual, voy hacia Dios, pero una vez que llego a Dios, ¿qué hago? Expresarle mis sentimientos, mi gratitud, mi alabanza, mi adoración. Cuando uno ora, es importante entender que oramos como personas y oramos desde nuestro estado de ánimo, oramos desde nuestro dolor, desde rechazo, oramos desde nuestras angustias. Por eso hay un tiempo para orar y hay otro tiempo para suplicar. Tiempo para esperar, tiempo para postrarse, distintos tiempos de la oración. Háblale de tu estado de ánimo, habla del por qué te sientes así. Habla de la angustia que puedas tener y el Señor pondrá palabras en tu corazón, te irá mostrando lo que quiere de ti. El Señor todo de nosotros lo sabe, Salmo 139, tú me sondeas y me conoces, pero el Señor, escúchame bien, quiere que tú se lo digas. Muéstrale tus anhelos. Hermano, yo hubo un tiempo, momentos en mi vida espiritual en donde he tenido que pasar todo tipo de necesidad, desde necesidades materiales hasta necesidades afectivas, todo tipo de necesidad. Pues no solamente mi oración es un monólogo en el que le presento un pliego de reclamos y una lista de necesidades
por satisfacer. Es un presentarse ante Dios con todo lo que tengo, pero sobre todo para alabarle, oírle y dejarme guiar por Él. Cuando nosotros vamos a orar, no solo es para expresarnos nosotros, no solo es para expresar nuestros sentimientos. Dios te quiere hablar y Dios te quiere expresar sus sentimientos. Dios te quiere hablar al corazón. Estaba pasando necesidades terribles. Entonces me levanté a hacer oración. Comienzo a alabar al Señor 1 hora, 2 horas, 2 horas y media. Y le digo, Señor, háblame, necesito una palabra tuya. Y el Señor es impresionante. Me toca en la mente, en la inteligencia, me toca con una visión. Me muestra un mar alborotado, un mar agitado, que las olas se movían para un lado, para otro lado, y todo estaba oscuro. Y yo sentía que el Señor me decía, así está tu interior. Y de pronto veía ese mar, que del centro del mar se levantaba un sol y se ponía en el medio del cielo. Y conforme el sol se levantaba y se ponía en medio del cielo, todo se calmaba. Me quedé en paz, apenas vi el sol me quedé en paz. Y recordé lo que el Señor dice a través de su profeta, que Él es el sol de justicia. Y el Señor agarra y me dice, así es Israel, mi amor por ti, como un sol que no tiene ocaso. Cuando el Señor me dijo eso, yo reventé en llanto. Me dijo, confía. Hermano mío, al día siguiente, camino por la calle y encontré dinero. Al otro día vuelvo a ir por la calle y me vuelvo a encontrar dinero. Me voy un santísimo, una persona me toca el hombro, me dice, hermano, tengo algo de Dios para ti, hermano, déjeme en paz que estoy orando. Y todavía me había chorado, lo dije. Y la persona me lo dejó ahí, me dejó un sobre. Era la cantidad de dinero que necesitaba para cubrir todas mis deudas. Hermano, si mandó a Pedro a sacar una moneda de un pez para pagar sus impuestos, confía. Otro día le compuse al Señor una canción que se llamaba, más o menos el estribillo era, hasta el final contigo. Entonces comencé a cantársela en medio de un momento de quebranto y escuché un shh. Yo me asusté y dije, ¿qué pasó acá? Y el Señor me dice en mi corazón, no eres tú quien me dice a mí hasta el final conmigo. Soy yo quien te dice a ti que estaré contigo hasta el final. Dios te habla. Y lo importante de la oración es no ir para tú decirle cosas, sino ir y salir sabiendo tú cosas. Lo importante de la oración no es lo que tú le tienes que decir, sino lo que Él te tiene que decir, porque lo que Él te puede decir te va a cambiar y transformar la vida. 1 Samuel 3:10, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tu Dios oye tu oración, pero tu Dios quiere que también lo oigas. Tu Dios quiere hablarte al corazón, tu Dios quiere decirte algo. He tenido en mi experiencia de fe momento de sequedad espiritual, 3 años y medio. Es como si no lloviera y la tierra se secara terriblemente. Sabía que Él estaba ahí conmigo, pero no hablaba. Y mi alma lo extrañaba tanto, hasta que un día habló y me habló para el ministerio al cual me ha llamado. Entonces, hermanos, no nos quedemos para adentrarnos en la vida espiritual y madurar, no nos quedemos en lo emocional. No vayamos simplemente porque me siento bien. Lo importante es orar. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué te quiere decir hoy? ¿Qué quiere hacer por ti hoy? Hermano mío, yo en medio de unas dificultades que he estado pasando y que sigo pasando en este tiempo, el Señor me dijo, yo voy a dar testimonio de ti. Y me ha mantenido en esa promesa. Cada vez que me trato de desanimar o cada vez que venga algún tipo de crisis a mi corazón, una tristeza, el Señor me hace recordar, acuérdate que te dije, yo voy a dar testimonio de ti. Entonces yo me sujeto de esas palabras del Señor y mi vida de fe camina tras eso. Me sostengo de eso. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Sabes qué? Yo voy a estar contigo. La tribulación sirve para que el alma confíe y se abandone en Dios. Entonces, hermano querido, Dios quiere hablarte, amén. Dios quiere guiar nuestra vida, amén. Algo quiere hacer Dios por ti, amén. Yo recuerdo que un día estaba predicando y en una prédica el Señor lanzó una palabra, puso en mi corazón proclamar algo, y la proclamación era que una hija iba a volver a un hogar. Hubo una familia, que esto era en Trujillo,
Hubo una familia que tomó esta palabra como que venía de Dios para ellos. Entonces la creyeron, confiaron, esperaron. A los 3 días después de esa jornada, la hija, que se había ido por lo menos unos 7 años con un hombre mucho mayor que ella, se había ido siendo menor de edad y había regresó arrepentida. Y no solo regresó arrepentida, sino regresó para convertirse, a participar en el mismo grupo de oración. El Señor trajo de vuelta. Y esta señora, cuando me da su testimonio, me dice: hermano, imagínese si yo no hubiera creído en eso. Porque mi hija me dijo: eso se lo pudo haber dicho a cualquiera. Esa palabra era para mí. Y el corazón de esta mujer dice que ardía y se sujetaba de esa palabra. No, Señor, tú dijiste esto. Cada vez que le venía la duda: no, Señor, tú dijiste esto. Cada vez que venía la duda: no, Señor, tú me dijiste eso. Hermanito, a veces Dios quiere eso, que tu fe se vea puesta a prueba. Pablo dice me parece que es el último capítulo de la primera carta de los Corintios, y no es el último capítulo de la segunda carta, así que no tiene pierde, en donde dice Pablo: examinen su fe. Entonces el Señor quiere que le examinemos, y el mejor momento son las tribulaciones. Y es ahí en donde la voz del Señor se oye más claramente. Como dice a través del profeta Isaías: después de habernos dado el pan tasado y el agua de la aflicción, el que es nuestro educador ya nos esconderá, y oiremos su voz hablar detrás de nosotros, diciéndonos si es a la derecha o si es a la izquierda. La tribulación quebranta toda barrera psicológica que impide escuchar a tu Señor. Si es que te sometes al proyecto, si no, no. Ánimo, Dios te quiere hablar. Estás en tribulación, tienes problemas, hay cosas en tu vida que no están despegando, tu vida espiritual está estancada. Este es el mejor momento. ¿Tú qué crees? ¿Que el taller es coincidencia? Bueno, tú estás acá porque Dios algo te quiere decir. Dios quiere llevar tu vida de un punto a otro. Dios quiere que tu vida trascienda. Dios quiere, como dice su palabra, que esa gloria venidera sea mejor y mayor que la postrera. La experiencia espiritual que tú has tenido hasta antes de este taller, Dios quiere que crezca. Dios quiere que aumente, Dios quiere que sea mayor, pero la idea es que todos nos movamos en ese sentido en el que se está moviendo el Espíritu Santo: orar y leer las Escrituras. Amén.